Muy bien. Entonces, como les decía, lo que tenemos que empezar a hacer es buscar las características de nuestro producto. Las características de... Melissa, ¿puedes silenciarse, por favor? Tu micrófono. Ya, gracias. Entonces, lo que nos interesa ahora es las características que nosotros necesitamos definir el producto. Ya nosotros conocemos que existen, tenemos unas recetas genéricas, ¿cierto? Todos tenemos una receta genérica. Entonces, esa es como la primera que vamos a vender. Ahora, a esa receta genérica nos sucede que nosotros nos piden hacerla más económica, nos piden modificar algunas características, perdón, nos piden modificar, por ejemplo, proveedores, hay un cambio de proveedores, también eso afecta muchas veces y hay que hacer la reformulación del producto. A veces toca cambiar de insumo, ¿ya? Y eso también afecta en el producto. ¿Listo? La materia de emprendimiento uno ya hoy todo he estado todo un mes pensando cómo vamos a direccionarla no solo para ustedes, sino para la carrera, porque veo que simplemente les pedían hacer un informe y no les daban nada de contenido. Entonces eso no es dar clases, ¿no? Pienso que la materia de emprendimiento uno tiene que basarse en costos, producción, que les enseñen a sacar todo lo que tenga que ser relacionado con una empresa, cómo crear una empresa, el tema de los costos variables, costos fijos. Y en emprendimiento 2 tiene que ser, como dice, emprendimiento 2 tiene que ser el desarrollo de un producto, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es eso, es desarrollar un producto bajo las características que un cliente nos solicite. En otras palabras, tienen que volverse emprendedores a la hora de presentar nuevos productos al mercado que tengan viabilidad tanto económica como también operativa. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo al que todos estamos destinados. Ahora ya hemos hecho nuestra primera receta en Excel. Ahora empieza nuestro trabajo de investigación. A ver, yo les pregunto, eh, cuando ustedes llegan al instituto, se ven entre amigos, ¿qué es lo primero que hacen? Conversar sobre Conversar, nosotros. ¿ya? Conversar sobre ustedes. ¿Y qué conversan? ¿Qué se hacen? ¿Preguntas? ¿Diálogos? ¿Qué hacen? Conversamos acerca de cómo estamos, quizá de los pendientes que teníamos para el instituto, de diferentes, muchas veces nos olvidamos a algunos materiales de laboratorio, si alguien los consiguió para poder pasarnos entre nosotros. Bueno, entonces ahí está claro el ejemplo. Dice, lo primero que hacemos es preguntarnos cómo estamos. Luego nos preguntamos si tenemos todos los materiales. Ya, ¿y por qué están solicitando ustedes esa información? Y Liz nos dice porque para ayudarnos a conseguirlos entre nosotros. Por ejemplo, eso ha pasado en AAO, ¿no? Ya le dije, la pobre Liz se llevó una mini reteadinga cuando le dije, no, ¿hasta cuándo, Liz? Tienen que aprender, ya van un mes y medio y no se olvidan de traer sus cosas. Entonces, eso sucedió, por ejemplo, este lunes que se olvidaron toallas, ¿qué más se olvidaron? Mucha indumentaria de la bioseguridad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Liz? Ella estaba diciendo claramente, nos preguntamos para conseguir información y ayudarnos entre nosotros. El tema de ahora se basa en eso. Se basa en que ustedes les pregunten a sus clientes, a su mercado, a sus posibles clientes, qué es lo que necesitan. De eso se trata. Una conversación, pero una que puede ser una conversación escrita por medio de una encuesta en papel, como puede ser también una conversación como hoy en día la hacemos mucho virtual. ¿Y cómo es esa conversación virtual? Por medio del uso de formularios, de encuestas de Google, que ahora está súper más fácil la tecnología para ustedes. Hace unos 2 semestres atrás, cuando estábamos todavía en la pandemia, uno de mis estudiantes me dice, pero ingeniero, ¿cómo vamos a hacer las encuestas? Usted nos quiere mandar si hay esto de la pandemia.
Y le digo, pero ¿cómo? ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cómo vamos a salir a buscar personas? O sea, no vamos a salir a buscar personas. Ya hoy en día Google nos entrega muchas herramientas para poder mandar links y que ellos nos ayuden a resolver nuestras encuestas. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vamos a aprender nosotros es eso, cómo elaborar un formulario, una encuesta que nos permita re- recaudar información. Las encuestas son herramientas utilizadas para recaudar información en un trabajo de investigación, ¿ya? Y es utilizada en varias ramas, en el marketing, en la aceptación, en el estudio de plan de negocio, en estudios de mercado. Nosotros lo utilizamos en el desarrollo y formulación de nuevos productos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que el cliente necesita. A ver. Ya. Por ejemplo, a ver, Lorena. Lorena, ¿usted compra lavavajillas en su casa? ¿Usan lavavajillas? Sí, Inge, Ya. ¿Qué marca usa? el hola, Ola. ¿Por qué? ¿Por qué usa Ola? ¿Por qué no Shure? ¿Por qué no Liz? ¿Por qué no otro? por, no sé, por la costumbre, porque solo ese compro. Ya, uno dice ya por la costumbre. ¿Quién más me puede decir algo? Porque no Pero se porque es cortan, una marca reconocida. Ya lo, ya lo dijo eso más que todo Lorena. Cuando ella dice por la costumbre se refiere a que es una marca ya posicionada. Por la familiaridad con el producto. Es lo mismo. Por la familiaridad del producto, porque es una marca posicionada, ya. Pero ¿qué es lo que les interesa por el producto? la Por ejemplo, calidad, Inge, claro, la calidad, pues. Yo veo algunos lavavajillas que son muy líquidos. ¿Y se cómo cortan. se cortan? ¿Y usted cómo los prefiere? ¿Espeso? Veo lavavajillas que no hacen mucha espuma, aunque no tiene nada que ver con el efecto, con el agente de limpieza, pero las personas siempre relacionan. Mientras más espuma hace, mejor limpia. ¿Sí o no? Aunque nada que Sí, ver, así es. ¿no? Aunque nada que ver. Pero esas son las características que los clientes nos piden. Entonces, cuando un producto se las brinda, ahí empezamos nosotros a decir, ¿y nosotros qué le brindamos? ¿Nosotros qué le podemos entregar? Entonces, para eso necesitamos aprender a hacer las encuestas, ¿ya? Y las encuestas van a nacer de identificar primero qué datos yo necesito, ¿ya? Me he dado cuenta que tienen muchos errores mis alumnos, no lo digo por ustedes, sino los que ya han pasado. Tienen muchos problemas de redacción, no saben qué preguntas van a hacer y hacen unas preguntas muy mal hechas. Entonces no tienen las direcciones. Y en la materia de emprendimiento 2 se tiene que dar las direcciones de cómo hacer una buena encuesta. Entonces el tema de ahora es eso, ¿no? ¿Qué criterios debo tomar yo en cuenta para elaborar mi encuesta y recaudar la información que yo necesite? Entonces este material, no se olviden, se los voy a enviar. Me gustaría que atiendan. Dice qué son las encuestas o qué son los cuestionarios. Muy bien. En sí, son una serie de preguntas que nosotros vamos a diseñar para poder generar datos. Esos datos es la información que nosotros requerimos. Datos necesarios para poder cumplir los objetivos del proyecto. En este caso, el proyecto de ustedes es un proyecto de desarrollo de nuevos productos químicos o nuevos productos alimenticios. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, es un programa de manera formal que nos permite recolectar información. ¿Cómo se diseña una encuesta? El primer paso para diseñar una encuesta es determinar los objetivos, recursos y restricciones en la encuesta. Ahorita vamos a ver uno por uno, ¿ya? Vayan acordándose. Si se lo van anotando, mejor, ¿ya? Porque después hago la explicación de cada uno de ellos, pero no he puesto los títulos, le he puesto paso uno nomás. Me gustaría que se lo anoten. El paso uno es determinar los objetivos, los recursos y las restricciones que tenemos. El paso 2
es determinar el método que vamos a utilizar para la recolección de nuestros datos. El paso número 3 es determinar el formato de respuestas que vamos a tener o vamos a formular en nuestras preguntas. Me avisan cuando la hayan escrito, por favor. Ya estuvo. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ahí faltan todavía algunos. Entonces son 9 pasos. El último paso, que es el 10º, obviamente es ya la aplicación, la implementación de nuestras encuestas. Listo. ¿Mismel? Ya. El paso número 4 es decidir la formulación de las preguntas que la tienen que hacer entre todos. El 5, establecer el flujo y la disposición de la encuesta. Ahora vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos pasos, ¿ya? El paso 6 es evaluar el cuestionario que ya hemos hecho. Tenemos que hacer, como se dice, un cuestionario en borrador y tenemos que evaluar, ¿ya? Tenemos que evaluar si hay preguntas que tienen el mismo objetivo o la misma dirección, entonces, para poderlas descartar. Ya está, Inge. Ya, gracias. El paso número 7 es obtener la aprobación de todas las partes relevantes, que en este caso son todos los miembros del equipo, ¿eh? El paso número 8 va a ser realizar una prueba preliminar, que no nos esté fallando nada, que nos bote todos los datos, que el encuestado no se sienta frustrado sin saber qué responder cuando él tenía otras opciones. Y el paso 9, preparar la versión definitiva. Ya vamos a preparar la versión definitiva que vamos a presentar. Y por último, el paso 10, que no lo he colocado porque es obvio, es la implementación de nuestro formulario. ¿Ya? Es la implementación de nuestro formulario. Les voy a pedir que activen su cámara, ¿ya? Por favor. Eduardo Rodríguez, ¿quién será? Le pido que active, por favor, su cámara, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a empezar con la explicación de cada uno de nuestros pasos que hemos dado. Natalie, no hay problema si usted no activa su camarita. Creo que está trabajando, ¿ya? No hay pena. ¿Ya? Usted escuche nomás la reunión, no se preocupe. Ya. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué es el paso 1? Ahí empezamos con la investigación. Inicia, dice, cuando se requiere información que no se encuentra disponible Trial version. para la toma de decisiones. Un minutito. Trial version.
Ya lo saqué. Creo que era Eduardo, no sé qué. Bueno, continuamos. Entonces, en este proceso de investigación, nosotros tenemos que anotar qué información es la que necesitamos. Por eso dice establecer los objetivos. A ver, ¿quién me puede leer el paso número 1? ¿Qué decía el paso número 1? Los Determinar objetivos, los objetivos, recursos y restricciones de la encuesta. Exacto. Determinar los objetivos, los recursos y restricciones. las restricciones, ¿cierto? O sea que no tenemos que utilizar palabras al momento de hacer nuestro formulario que tengan que englobar otros temas o recaudar información que no nos interesa. Por ejemplo, a ver, el grupo de Diana, ¿qué es lo que les interesa saber sobre el tema de su producto? En cuestión a calidad, para poder satisfacer a nuestros clientes. Pero ¿qué pues? ¿Qué es lo que algo claro, no me den vueltas al asunto. ¿Qué necesitan saber ustedes? ¿Mm? ¿Nada? ¿No se dan idea? ¿Nadie? ¿Nadie del ¿Cómo era la grupo? pregunta, Inge? Sabor. O sea, vamos a establecer los objetivos, ¿no ven? Pero los objetivos tienen por finalidad tratar de describir la información que nosotros necesitamos para tomar decisiones. A ver, yo voy a ser el En el cliente, caso para que me de entiendan. Yo voy a nuestro ser el grupo, cliente y voy a trabajar con el grupo de la mermelada. A ver, ¿ya? Ellos me están diciendo, ellos hacen mermelada. Supongamos una mermelada. Muy bien. Y yo le digo, eh, no quiero con azúcar. Desde esa opinión, ¿qué información pueden recaudar ustedes? eh, el sabor, qué composiciones, qué materias primas usar. Ya, uno, si me está diciendo, perdón, quiero escribir acá. Uno, si me está diciendo no quiero azúcar, entonces hay un cambio de formulación. De entrada, no quiere azúcar. Muy bien, si hay un cambio de formulación y me dice no quiere azúcar, entonces ¿con qué lo mantengo dulce? Tiene la otra pregunta, ¿está dispuesto a consumir aditivos? Eso quiero determinar. ¿Qué más viene? Mm, ¿Qué tipos de edulcorantes consume? Me gustaría saber para ofrecerle uno que esté familiarizado a él. Un minuto, voy a encender mi luz, ¿ya? Ok. Entonces, me gustaría saber si conoce edulcorantes. Me gustaría saber si a pesar que conoce, consume edulcorantes. Me gustaría saber qué opina de los precios. Me gustaría saber si le gustan los edulcorantes, porque una cosa es que esté dispuesto a consumir, pero otra cosa es que les guste. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de edulcorantes consume más, no? Sólidos, líquidos. Entonces, ahí, si le estoy ofreciendo edulcorantes, me gustaría saber si tiene algún problema de salud, como por ejemplo los que yo manifestaba en mi producto, en el valor. Tiene sobrepeso, tiene prediabetes, tiene diabetes, es una persona adulta mayor. Si es adulta mayor, me gustaría saber su edad. ¿Se das cuenta? Entonces, desde los objetivos, ustedes ven en mi pantalla que ya estoy
ya estoy poniendo un poquito qué preguntas me van a brindar información y que de alguna forma mejor redactada, no como ahorita, yo voy a empezar a ordenarlas. ¿Ok? Entonces, miren, solamente eso nació de una opinión que dijo, no me acuerdo si fue Leonardo, la materia prima. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber qué tipo de envase le gusta? Yo quiero saber qué es lo que le llama la atención de una mermelada. Podemos preguntar en qué presentación consume a menudo la mermelada, si de 300 ml, 250, quizá para determinar el volumen del envase. En parte, pero no podemos ser tan directos, Liz. A eso se va con los objetivos. Nuestra encuesta no tiene que ser tan larga, pero tampoco tiene que ser tan breve que le deje solamente una opción al encuestado. ¿Ya? Entonces, está bien la pregunta, pero yo la formularía mejor porque no tiene que ser tan directa. ¿Listo? Bien. Eso con respecto al tema de los objetivos. Voy a borrar un poquito. Borrar. Muy bien. Ahora, entonces, los objetivos de las encuestas deben describir la información de toma de decisiones requeridas. En este caso, por ejemplo, si yo le digo a ver de los embutidos y me van formulando qué opciones de preguntas tienen, a ver, para establecer sus objetivos. Yo les voy a poner el siguiente ejemplo. Yo necesito unos chorizos que sean con bajo contenido de grasa y que sean económicos. ¿Nada? ¿Nadie del grupo? Dije, buenas tardes. Si nos hace esa pregunta, tendríamos que poner, nosotros, por ejemplo, tenemos la intención de hacer de cerdo en principio. Entonces, a partir de ahí tendríamos que pensar en cambiar la materia prima. Podría ser porque el cerdo tiene alto contenido de grasa. Ya. Entonces, ¿cuál sería su primera pregunta? O sea, una de las preguntas. Elena me entendió bien. Sería poner las opciones de la materia prima, por ejemplo, No, cambiar la no las carne, por opciones, ejemplo. ajá, no las O, opciones de la materia prima, sino las opciones del producto. ¿Qué preferirías consumir? ¿Un chorizo de res, ah, cerdo, pollo? ¿A ver? Voy a brindar sí, a eso opciones quería para... llegar. Sí. Exacto. No, yo le entendí, muy bien, usted me entendió la idea. Y ella nos dijo, hay que ver la materia prima, un cambio en la materia prima, porque tiene mucha grasa, ya. Perfecto. Entonces, eso que se ha planteado Elena ahorita está perfecto. Ahora, ella en las siguientes etapas de este diseño tendrá que ver cómo redactar una mejor pregunta para darle opciones, ¿cierto? Sin decirle, mire, yo solamente quiero de cerdo, tengo de cerdo y de res, nada más. No, hay que brindarle opciones. Muy bien. No sé si hay alguna duda con este primer paso. Pregúntense, pues, aquí va a ser súper fácil. Lo que pasa es que ustedes no se están ayudando ustedes mismos. Ustedes se ven como si fueran los grandes empresarios y en este caso deberían ponerse en los zapatos del cliente. Me imagino que alguna vez todos han consumido una mermelada. Por ejemplo, a mí que no me gusta de la mermelada, que es muy dulce, que me empalaga. Entonces me están ofreciendo algo menos dulce, con otro edulcorante, ¿ya? Me gusta que la mermelada tenga trozos de fruta, por ejemplo. No me gustan las mermeladas que sean solamente de colores. Me gusta que el color de la mermelada, por ejemplo, sea muy similar al de la fruta. Me atrae mucho eso. Me gusta también que sea fácilmente untable, que no sea muy líquida, porque hay mermeladas que son demasiado líquidas. Me gusta que las mermeladas no sean
tan duras tampoco, porque a esas ya yo las llamo dulce de corte, ya no las llamo mermelada. Entonces ya te estoy dando unas ciertas señales de qué es lo que te gusta en un producto. Y ahora estás pensando ya ahí, por ejemplo, Leonardo, ¿qué puedo preguntar y cómo puedo hacerlo? ¿Se dan cuenta? A ver, Elena, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a usted de un chorizo? Su micrófono. Active su micrófono, Elena. Perdón. Ya. A ver, cuando usted va, dice, vamos a hacer un churrasco en la casa. Y dice, con chorizo, dicen los pelados más que todo. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa para ir a comprar un chorizo? Normalmente uno piensa en un chorizo que tenga buena textura a la hora de cocinarlo. Por ejemplo, hay chorizos que salen como muy secos, no sé, como muy gomosos, chiclosos. Entonces eso da una mala sensación al paladar a la hora de comerlo, ¿no? De disfrutarlo. Ya, Entonces, no por le... ejemplo, buscamos un chorizo que sea agradable, que tenga ese tacto, ¿no? De algo de jugo, no sé, algo, bueno, es Ya, lo que se dice. Bueno, en mi caso, ¿no? No lo sé, los demás. claro. Por ejemplo, ya dice, no muy seco, ya. Así, prácticos, sean prácticos a la hora de pensar. Para ser creativos, empieza por lo simple, no se compliquen con los aspectos técnicos. Por ejemplo, a mí me gusta de un chorizo, uno, que no sea de color gris. No me atraen mucho los de color gris. Me gusta que sean medio rojitos, rosaditos, ya. Me gusta que el chorizo sea jugoso, que no sea seco. Tampoco me gusta que sean muy chiquititos, un tamaño promedio. Tampoco me gusta, por ejemplo, que cuando uno lo pone en la parrilla, reviente. Han visto que algunos se revientan. Entonces, no, digamos. Ahora, con eso que yo le he dicho, a ver, ¿qué preguntas puede hacer Diana? ¿Qué debería pensar? ¿Qué debería preguntarse Diana? ¿Mm? A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, ayúdenle a su compañera. Tal vez no es su rubro. Por ejemplo, si a mí me dice que no se reviente la tripita, voy a pensar en el diámetro de la tripa, ¿no ve? ¿Qué tipo de tripa voy a usar? Que no sea muy gruesa para que no cueste coser y que no sea muy delgada para que se reviente. Me gusta que sea jugoso, dijimos. Ya, entonces voy a empezar cómo puedo hacer para que mi masa de embutido no sea tan seca. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de emulsionante voy a utilizar? Ahí viene la pregunta técnica. ¿Ven? Me dice que no me gusta el color gris. Ah, entonces voy a pensar en colorantes. Ahora mi pregunta es, ¿qué colorante se adecua a lo que mi cliente quiere? ¿Ya? Entonces luego empieza la otra pregunta que decía la señora Elena, no me gusta que sean sabor diferente al paladar. A mí no me gusta que sean tan condimentados, por ejemplo. Los de la sierra no me gusta que son muy condimentados. A veces yo como cuando están condimentados a mí me hace mal, digamos, ¿no? Entonces no me gusta. Ah, y entonces, ¿cómo puedo trabajar con especies que sean más naturales y poco sintéticas? Me gusta el ahumado, por ejemplo, pero no me gusta el ahumado artificial. Me gusta el ahumado natural, tiene un olor muy diferente. Entonces, en esas cositas ya van haciendo las preguntas, ¿se dan cuenta? Pero si ustedes no piensan como clientes, tampoco van a saber qué hacer, digamos, ¿no? Debemos ponernos en el zapato de un cliente. Ni ser tan crítico, ni tampoco ser tan flexible, sino imparcial, un término medio. El paso número 2. Bueno, creo que ahí me han entendido todo, ¿ya? El paso número 2, Leonardo, ¿qué decía, por favor, el paso número 2? Decía el método a usar para recolectar datos. Ya. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para recolectar nuestros datos? ¿Cuáles son los Respuesta. recursos? ¿Cuáles son las vías? WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? mm, Bueno, Los vamos a formularios utilizar de... tal vez redes sociales como recursos, ¿no?
Ahí menciona otras formas de recopilar nuestra información en internet, en teléfono, en correo, en una autoadministración. También tenemos que almacenar nuestros datos, que es indispensable para mí. Yo siempre digo, yo trabajo bien y es gracias a las bases de datos que uno se crea. Debemos tener una base de datos en Excel, o también hay programas, cuando son muchos datos hay programas, el eView, por ejemplo. Otro, los gráficos de control. También son para mí muy importantes los gráficos de control, porque ellos me permiten interpretar qué es lo que me quiere decir esa serie de datos, ¿no? Que me va a permitir identificar rápidamente cuál es mi segmento al que voy a dirigir mi producto. Entonces, eso debemos utilizar herramientas que nos permitan manejar nuestros datos de una manera ordenada. ¿Ya? El método de encuesta impacta el diseño de los cuestionarios. Es decir, que muchas veces veíamos antes las encuestas, nos topábamos siempre personas con su hojita y su lapicero y te decía, ¿me puede ayudar en esta encuesta, por favor? Y era lo más básico, ¿no? Entonces, hoy en día gozamos mucho de lo que es ya las herramientas de Google, donde yo puedo personalizar un poco mejor con colores, con diseño, todo lo que es nuestro formulario. Por ejemplo, si le voy a poner el tema de los colores del chorizo, la persona necesita a veces visualizar porque no es una persona que tal vez consume mucho. Entonces, si yo le pongo en el formulario varios chorizos, por ejemplo, y abajo le pongo las opciones, rojo, rosado, naranja, gris, entonces fácilmente para él va a ser poder identificarlo y responder, ¿no? Antes en los papeles no se podía hacer, pues porque era un costo, imprimir los colores, todo, pero ahora en los formularios de Google lo podemos hacer. Entonces eso hay que aprovechar. Como para ponerlo en contexto, ¿no? Correcto, para poner ese contexto. Borrar. Muy bien. Seguro es Don Lucio otra vez. Don Lucio, ¿eh? Buenas tardes, profe. Buenas Disculpar. tardes. Vamos a... Estaba esperando, pero Ay, perdón, estaba hablando y lo silencié. Va a disculpar, Don Lucio. Ya, es que hay un sonidito que interrumpe la clase. Muy bien. El paso número 3, Soleina. El paso número 3 es el formato de respuesta o pregunta. Ya. Ahí empieza ya nuestro primer trabajo. Una vez nos sentamos y empezamos a conversar entre nosotros, empieza a definirse el método de recolección de los datos. Y para eso nosotros debemos tomar decisiones sobre los tipos de preguntas que vamos a hacer. ¿Cuáles son esos dos tipos de preguntas? Son preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Ya? Son de dos tipos, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Vamos a ver qué quiere decir preguntas cerradas. En este cuadro que les estoy mostrando, cuando hablamos de preguntas cerradas, hay una clasificación, la llamada las preguntas dicotómicas, ¿no? Cuando en la pregunta solamente tiene dos posibles respuestas. A esas se llaman preguntas dicotómicas. Por ejemplo, dice, para reservar este vuelo, ¿llamó personalmente a American? O sea, la aerolínea. Ahí hay dos, sí o no, ¿cierto? Entonces, ¿alguien de ustedes me podría decir una pregunta dicotómica en su tema, por ejemplo? ¿Consume usted mermelada diariamente? Ahí no podría ser dicotómica, porque puede ser sí, no, tal vez, algunas veces,
¿Te das cuenta? No podría ser. La pregunta sería, ¿alguna vez ha consumido usted mermelada? Sí, no. Ahí sí hay dos respuestas. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Ya. A eso yo me voy. A veces me mandan los cuestionarios mis alumnos y reniegan porque yo no se lo apruebo. Y no es de odioso, sino que debemos saber hacer preguntas. Por eso ahorita qué espectacular la participación de Liz cuando dice, ella se atreve y dice, nos hizo su formulación y le hice notar que no es una pregunta dicotómica, sino que era una pregunta que tenía muchas opciones, pero a la vez le entendí lo que ella quería buscar y le cambié la redacción donde dice, ¿alguna vez usted ha consumido mermelada? Es lo mismo. Si la ha consumido, puede que la consuma diariamente, semanalmente, mensualmente o una o dos veces al año. ¿Se dan cuenta? Pero ya ha consumido. Entonces hay que saber cómo redactar. ¿Ya? Las otras preguntas son las preguntas cerradas de opción múltiple. Estas son aquellas que tienen tres o más respuestas posibles. ¿Qué me podrían decir? A ver, un ejemplo, desde su tema. La que hizo hace rato, Liz. La que hizo hace rato Liz está bien, pero a ver, me gustaría que los demás participen, porque ese temita es lo que a ustedes los frustra. Yo soy exigente y ustedes son poco participativos. Entonces, por eso no hay esa retribución a veces. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mermelada, por ejemplo? Ya, esa es una opción Como pre- múltiple. Muy bien, y ahí le pongo los precios, ¿no? Ujú. Ya, Y volumen perfecto. igual de volumen de recipiente o el material de qué recipiente, vidrio, plástico. Ya, Leonardo, vamos a dejar la opción a los otros, porque después van a pensar que estoy haciendo el proyecto de mermelada nomás. A ver, Listo. que hablen los demás, a ver. ¿Qué tipo de marca de chorizo consume? ¿Podría Ya, ser? me parece bien. ¿Para qué usarías esa pregunta, Diego? Para ver el tipo de chorizo que consume el usuario, para poder No, formular mi... sabes que yo esa pregunta que estás haciendo, Diego, yo la utilizaría para identificar mi competencia. Si me estás preguntando la marca, yo la utilizaría para identificar a mi competencia. ¿Te das cuenta? ¿Contra quién voy a competir? No con lo que me estás diciendo. Entonces tenés que plantear mejor tus objetivos. ¿Ya? Ya, Ese es el paso ya, 1, que decía establecer bien los objetivos para poder formular la pregunta. Entonces usted se va a sentar, querido, y va a decir, yo quiero saber qué marca es la que más consume. Segundo paso, ya, ¿cómo voy a redactar mi pregunta? Ya, tercer paso, ¿cómo la voy a hacer? ¿De opción múltiple, cerrada, de opción múltiple, cerrada, dicotómica? ¿Cómo la voy a hacer? Entonces ya estás pensando, ¿te das cuenta? sí. Ya, muy bien. ¿Ven? Si no participan, no vamos a encontrar nuestros errores. A ver, otro grupo. Creo que les va a costar hacer cuestionarios, ¿no? Bueno, el otro tipo de preguntas cerradas son las escalas tipo Likert, donde, ¿cuál es la característica? Que la afirmación respecto a la cual el encuestado indica su grado de acuerdo o desacuerdo. ¿Ya? Las escalas de tipo Likert nos manifiestan, por ejemplo, la evaluación por medio de números, de niveles, o pueden ser rangos, por ejemplo, escala de importancia o escalas de calificaciones. En el tipo Likert se utilizan números. Por ejemplo, dice, por lo general las aerolíneas pequeñas dan un mejor servicio que las grandes. Esa es la afirmación. Yo estoy afirmando algo. Por eso dice, afirmación respecto a la cual el encuestado indica su grado de acuerdo o desacuerdo. Entonces, si mi afirmación dice, las aerolíneas son mejores, las aerolíneas pequeñas dan un mejor servicio que las grandes. Entonces Diego dice, no estoy de acuerdo. Y pone el 1. En desacuerdo,
pone el 2. Indiferente, va a decir, me da lo mismo. Ah, ya, el 3. Dice, de acuerdo, es verdad. Ya el 4. O sea, pero ya se está posicionando en cierto tipo de valoración. ¿Se dan cuenta? Entonces, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el 4 y 5. ¿Cómo podrían hacer ustedes una escala tipo Likert? Con lo del azúcar, por ejemplo, que son un poco dulces las mermeladas comunes. Ya, muy bien. Y ahí- Creo que ahí está la idea clara. Por ejemplo, ustedes considerarían, de acuerdo a tu condición física, ¿no? Podríamos poner, tú te consideras una persona de de alto riesgo, no sepa. Hay que hacer una afirmación primero. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la afirmación? El alto consumo de sacarosa, ¿no? Eh, o el exceso de consumo de azúcar puede promover a las enfermedades. mm, a ver, algo más sencillo, pero ahí está la idea. El consumo de tabaco produce cáncer. Ahí yo lo puedo hacer por niveles. 1, 2, 3. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, es indiferente para mí, estoy de acuerdo. El consumo de sacarosa promueve el sobrepeso y la diabetes. El consumo excesivo de sacarosa promueve el, eh, el sobrepeso y la diabetes. Ahí es una afirmación, ¿cierto? Entonces va a decir sí. ¿Y qué estoy buscando con esta pregunta o con esta afirmación? Estoy buscando concientizar a mi encuestado de que diga, oye, tienes razón, se está involucrando con la encuesta. Entonces, ese es otro objetivo. ¿Te das cuenta? Vos empezás a decir, ¿cómo puedo hacer que le dé importancia a mi pregunta y que se sienta involucrado? Entonces, ahí hay una pregunta con las escalas de tipo Likert, donde yo le digo, afirmaciones. El consumo excesivo de sacarosa promueve el sobrepeso y la diabetes. Y va a decir, sí, sí, es verdad, no, no estoy de acuerdo. Entonces ya tenemos un ejemplo. A ver los otros grupos. Nadie. Ya. Las preguntas, por ejemplo, que son preguntas cerradas de tipo diferencial semántico, son aquellas que manejan escalas donde se relacionan dos conceptos opuestos. Y en ese momento el encuestado tiene que seleccionar el punto que corresponde a su opinión. Por ejemplo, considero que American Arm es grande o pequeña. Y el encuestado va a poner su clic o su checklist, al ladito de la opinión que le están dando ustedes. Por comparación, por ejemplo, dice, considero que América, que es la aerolínea, ¿ya? Es grande, pequeña. Bueno, le pondrá pequeño, Dios. Experta, inexperta. O sea, le estoy dando opciones. Podría ser, considero que consumir edulcorantes es saludable, poco sano. Es agradable, no agradable. ¿Te das cuenta? O sea, ya le estoy dando comparaciones de polo a polo, porque tienen que ser comparaciones opuestas. Por ejemplo, en este caso, para definir en el tema de los licores, podríamos poner, si prefieren, paletas con crema o agua, o paletas de agua, porque venden esos dos, ¿cierto? Hay los helados de agua y los helados de crema, ¿sí o no? Bueno,
Luego tenemos las escalas de importancia, donde por medio de una escala se califica el atributo. Por ejemplo, dice, considero que el servicio de la aerolínea durante el vuelo es extremadamente importante, muy importante, hasta cierto punto importante, no muy importante y nada importante. Esas son escalas de importancia. Otras son las escalas de calificación, donde nosotros decimos que vamos a calificar un atributo desde lo malo hasta lo excelente. El servicio de American durante el vuelo es excelente, bueno, bueno, regular o malo. Por ejemplo, aquí yo les podría poner, ¿no? ¿Cómo consideras la comunicación sincrónica y asincrónica de la clase? Ustedes pondrían excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Cuando hacemos, por ejemplo, calificación docente, se utiliza mucho la escala de calificación. Ustedes evalúan, ¿no? ¿Consideras que el docente empieza a impartir las clases tanto, tanto, tanto y ponemos escalas de calificación? Igual nos hacen a nosotros cuando hacemos evaluación de los estudiantes. Entonces manejamos mayormente ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de ustedes, no sé si puedan usar esta pregunta o no. Podría ser, pero tendrían que saber qué información requieren conseguir. ¿Ya? Entonces, yo les estoy dando los modelos de preguntas cerradas para que ustedes los apliquen. Porque no es que aquí Fabiana, por ejemplo, me invento, me llegue con un formulario de Google con un solo tipo de preguntas. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde yo los rechazo y me dicen, ¿pero por qué? Y peor cuando redactan mal. Porque a veces me hacen dos preguntas con la misma intención. Entonces está mal. Luego están las escalas de intención de compra, por ejemplo, donde se define el interés que tiene el encuestado por comprar nuestro producto. Por ejemplo, dice, si hubiera un servicio de Wi-Fi de gran velocidad en un vuelo de larga duración, ¿lo compraría? Quizá lo compraría. No sé si lo compraría. Quizá no lo compraría. No lo compraría. Esto está fácil por el tema, por ejemplo, del IF, que habla de las mermeladas dietéticas, ¿cierto? Entonces usted podría decir, ¿usted estaría dispuesto a comprar una mermelada dietética? Lo compraría. Quizá lo compraría. No sé si lo compraría. Ya tenés una opción para la escala de intención de compra. ¿Ya? Entonces esos son tipos de preguntas cerradas. Veamos un poco el tipo de preguntas abiertas. Cuando hablamos de preguntas abiertas, como dice su terminación, es a posibilidades. Entonces, generalmente hay menos tipos, pero tenemos las más sobresalientes que son las completamente sin estructura. A veces yo les pido que ustedes me estructuren bien las preguntas, pero también hay tipos de preguntas abiertas sin estructura, donde dice, la pregunta que se hace a los encuestados pueden responder de un número ilimitado de maneras. O sea, las opciones para que ustedes escriban. ¿Qué opina de America Airlines? Listo, no fue más. O sea, ahí podemos decir muchas cosas, ¿no? ¿Qué opina? Puedo opinar sobre su servicio, puedo opinar sobre su precio, puedo opinar sobre su lejanía, puedo opinar sobre ¿cómo se le llama a esto? Sus planes de vuelo, sus precios, ¿qué más tenemos? Los horarios, la planificación, el tipo de compra de boletos, o sea, tengo mucho por opinar, por eso son preguntas abiertas. El Ah, otro es bien. la asociación de palabras, por ejemplo, ¿no? Una pregunta abierta yo les hice al inicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes buscan al momento de comprar un chorizo? Entonces, ahí podríamos hacerle la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta al momento de comprar un chorizo para un churrasco, para, no sé, pues tienen que ver cómo la van a redactar la pregunta, de hacerlo sentir cómodo al encuestado y no frustrado, sino que pueda manifestar sus opiniones. Y ahí ya Elena nos describió, ¿no? Me gusta que no sea seco, yo igual dije, me gusta que no se reviente la tripita. Entonces ya hay una pregunta abierta. Asociaciones de palabras es otro tipo de preguntas abiertas, donde se presentan palabras una a la vez
y los encuestados mencionan lo primero que se les viene en mente. Por ejemplo, ¿cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando escucha lo siguiente? Aerolínea, BOA. Listo, a mí se me vino a la mente BOA. Ya reconocí la marca. American, no se me viene nada a la mente. Viajar, no sé, pues de ahí, no sé, cuando ya ponen viajar, podría decir avión, flota, no sé. Entonces, estas preguntas sirven para ir sacando sin que el encuestado piense tanto, porque a veces cuando piensan tanto es cuando se complican y empiezan a buscar de todo y ya no nos dan una información más precisa. Sin embargo, estas preguntas de asociación de palabras nos ayudan a sacar lo primero que se le viene a la mente a la persona. Y eso va a ser fácil para detectar qué es lo que más le gusta del producto que yo estoy haciendo, digamos, ¿no? O de lo que le voy a ofrecer, le voy a ofertar. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de los nuggets? Es una pregunta abierta. Y le pongo, por ejemplo, ahí. Y puedo ponerle, para las siguientes palabras, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Entonces, yo tengo que ver cómo puedo jugar eso. Ya sea para que salga el sabor de la fruta, ya sea para que salga la textura de los nuggets, el sabor de los nuggets. Entonces, podemos asociar palabras que nos ayuden a determinar más fijamente, pero sobre todo las características de la materia prima. Otros, usar preguntas con frases incompletas, donde uno va a redactar un pequeño enunciado que va a estar incompleto y se le va a pedir al encuestado que lo rellene. Por ejemplo, dice, cuando elijo una aerolínea, lo que más influye en mi decisión es, ahí está bonito para determinar, por ejemplo, si las personas van a la calidad o el precio. Al momento de comprar chorizos para una parrillada, lo que más influye en mi decisión es, ¿te das cuenta? Y yo digo el precio, y yo digo la calidad. Entonces, otro va a decir la marca. Entonces, algo nos dará esa información, ¿no? Esa pregunta. El otro es de historias completas, donde se presenta una historia incompleta y se pide al encuestado que la concluya. Por ejemplo, volé con American hace unos días y noté que tanto el interior como el exterior del avión eran de colores brillantes. Esto despertó en mí los siguientes pensamientos y sentimientos. Y ahora ahí completa la historia. Lo que ustedes pueden hacer también es empezar a redactar un pequeño fragmento que tenga que ver con su producto que ustedes están por elaborar. El otro tema de preguntas abiertas es el uso de imágenes, como les decía anteriormente. Se muestra un dibujo con dos personajes y uno de ellos hace una afirmación. Y se pide al encuestado que se identifique con el otro y que complete el diálogo. Por ejemplo, ahí sería, yo pondría dos imágenes. Los mejores chorizos son la sierra. Y el encuestado tendría que ser el siguiente. Y él dice, no, los mejores chorizos son, y ya nos van a estar dando, ¿cierto? De acuerdo a sus características. Y el otro es el modelo TAP, que significa test de apercepción temática. Lleva esas siglas porque están en inglés, donde se muestra una imagen, perdón, al encuestado y se le pide que cuente una historia sobre lo que piensa que está ocurriendo o podría ocurrir en la imagen. Muchas de las campañas publicitarias también utilizan este modelo de test. ¿Por qué? Porque a veces nos muestran solo una figura para más adelante indicarnos de qué se va a tratar el negocio. A veces dicen muy pronto y ponen un sello, nada más. Y uno se pone a preguntar, ¿qué será? ¿Una novela? ¿Una serie? Y a veces suele suceder que simplemente es una propaganda o es la apertura de un nuevo negocio. Entonces eso podrían trabajar con sus logos. Eso con respecto al paso número 3, que es justamente
la decisión y la formulación de preguntas. En el paso 4, las pautas generales sobre la formulación de preguntas son útiles de tenerla en mente. Por ejemplo, uno, que la formulación debe ser clara. Y eso lo vimos hace instante cuando Diego hizo su pregunta, por ejemplo, ¿no? Y le hice la corrección y le dije, no, lo mejor sería redactarlo así. La formulación no debe sesgar al encuestado. O sea, que no debe alejarlo de lo que nosotros deseamos obtener. Otro es que el encuestado debe ser capaz de contestar las preguntas. A mí me ha pasado que cuando me mandan sus encuestas, hay una pregunta que solamente tiene 2 opciones, pero yo en mi mente tengo 4 o más. Entonces, eso no puede suceder. Todas las preguntas que yo realice tienen que ser contestadas y que tienen que tener el modelo y el tipo que nos favorezca para que el encuestado no se sienta frustrado por nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevas decisiones que no las va a encontrar si yo no las planteo bien. Y otra que el encuestado debe estar dispuesto a contestar las preguntas, sí o sí. ¿Ya? Debemos buscar un mercado en el que más le interese o tratar de hacer con nuestras preguntas que se involucren. Por ejemplo, este es el paso 5. En el paso 5, ya nosotros tenemos que utilizar, ¿qué decía Mismel, por favor, el paso 5? Establecer el flujo y disposición de la encuesta. Ya, cuando dice establecer el flujo, empezamos nosotros a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, la ubicación. Son preguntas de selección. ¿Qué tipo? Preguntas calificadoras. Ejemplo, ¿esquiaste en los últimos 12 meses? ¿Tenés esquí? Entonces, ¿qué estoy buscando con estas preguntas? La razón es, la meta, dice por eso, es identificar a los encuestados objetivos. Cuando hago este tipo de preguntas, yo estoy identificando, porque luego le voy a poner, si no, pues que no siga la encuesta, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Dice, si su respuesta es sí, vaya a la pregunta 12 y estaba en la 8, digamos. Si su respuesta es no, continúe la pregunta 9. ¿Sí o no? Porque a veces hay encuestados que no nos va a interesar y lo vamos a tener que descartar. Las primeras preguntas tienen que ser de calentamiento. Cuando dice el flujo, ¿a qué se refiere el flujo? ¿Qué entendemos nosotros por el flujo? La forma en la que va un fluido, cómo fluye, qué trayectoria recorre. Entonces, si nosotros lo relacionamos un poco a este concepto de flujo que utilizan en proyectos de investigación, quiere decir cómo se dirige, por dónde tiene que ir, por dónde tiene que fluir la información. Entonces, ese flujo es primero identificar los encuestados que van a ser nuestros objetivos de la investigación, buscar preguntas fáciles de contestar para que el cuestionario sea simple, hacer que las preguntas estén relacionadas con los objetivos de la investigación que nosotros requerimos, comprometer de una u otra manera al encuestado, involucrándolo para que termine las preguntas, termine el cuestionario, y evitar que el encuestado deje preguntas en blanco, ¿no? En algunos casos podrá dejarlo. El encuestado puede dejar en blanco algunas preguntas que sean muy personales, pero también están al final de la encuesta. Por ejemplo, uno dice, ¿cuál es el nivel de estudio más alto que alcanzaste? Ah, como que puedo responderla, puedo no responderla, digamos, ¿no? Otra es la que yo hacía hace instante con el tema de la mermelada, cuando le preguntábamos cómo considera su estado de salud. ¿Eh? No le iba a preguntar directamente, ¿usted se considera una persona gorda? No, no ve. Claro, no me vas a responder ni idea. A veces, claro, hay que pensar bien cómo lo vamos a redactar, ¿ya? Para no... Algo que debemos entender, igual a mí me falta mucho, pero si ustedes lo aprenden mejor que yo, espectacular, es que las palabras
deben ser usadas con mucho tacto. Y nosotros, que somos de ingeniería, generalmente somos muy directos. ¿Se dan cuenta? Y a veces cuando somos directos es chocante y no van a querer responder. Pero debemos pensar que no todas las personas pues son de nuestro campo de intelecto, porque eso viene de nuestro ser, de nuestra personalidad. Entonces, para Mismel, por ejemplo, es más calladito, más tranquilo, pero eso no quiere decir que si yo le hago a una persona una pregunta muy personal, él no la vaya a responder. Tal vez es tranquilito, pero la responde. Y él le va a decir, me considero, si se la formulo de otra manera diferente, le digo, no le voy a preguntar su peso, en primer lugar, de ya descartado. No le voy a preguntar, por ejemplo, si se considera una persona obesa, normal, fit, fat. No le voy a preguntar, no voy a usar esos términos para que no se sienta aludido, pero le voy a preguntar cómo considera su estado de salud física. Entonces él va a decir, bueno, me siento sano y ya va a empezar a responder. O sea, tienen que tener mucho tacto al momento de formular sus preguntas, ¿ya? Aunque yo no lo tengo, pero ustedes sí por lo menos lo tienen que aprender. El paso número 6 es lo siguiente. Una vez hechas todas las preguntas en función a un orden que ustedes deben seguir de la información que desean recaudar, es preguntarse, ¿es necesaria cada una de las preguntas que hemos hecho? Y empiezan, esta sí, esta no. Y seguro van a empezar a una discusión entre ustedes y van a decir, es que sí, mira, por esto, por esto, por esto. Y el otro, es que no, mira, no me parece. Y luego van a decir, ya votemos. Entonces, lo primero que hay que hacerse es preguntar, ¿es necesaria cada una de las preguntas que hemos hecho? Acá hay un error de redacción. El cuestionario está muy largo, es importante, porque un cuestionario largo se aburre a la persona. Y el otro, las preguntas que he elaborado proporcionan la información necesaria para cumplir los objetivos de la investigación. Ya sé de qué sabor lo voy a hacer, con qué características lo voy a hacer, en qué envase lo voy a hacer, a qué precio lo podría vender, ya sé. Me brindaron esa información, las respuestas que me dieron los encuestados. Sí, entonces están bien, ¿ya? Hay que evaluarlo. Por eso el paso 7 es que una vez que se ha hecho el borrador de preguntas, debemos empezar a distribuir copias. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que tener una copia y yo también. Y luego en clases, la siguiente semana, tenemos que empezar a resolverlo. Y si yo las resuelvo tranquilo, sin ninguna dificultad, entonces está aprobado para que ya los envíes tus links. ¿Te das cuenta? Una semana tienen para hacer su cuestionario. Y el paso 8 es la prueba preliminar, donde ustedes como investigadores buscan malos entendidos o confusiones de parte de los encuestados. Tienen que buscar las preguntas que ocasionen eso para poderlas reformular o poderlas cambiar. Hay que ver preguntas que no tengan falta de continuidad, que sean deficientes en patrones de salto, o también que tengan opciones adicionales de preguntas precodificadas y cerradas. En el paso 9, una vez revisado y evaluado, debemos nosotros revisar que las instrucciones sean precisas, que deban crearse cuando nosotros estamos actuando como entrevistador. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, vamos a enviar los links y todas las preguntas tienen que ser claras porque no van a tenernos al momento para hacernos la consulta si tienen alguna duda. Entonces, por eso debemos ver dónde vamos a entrevistar a los encuestados objetivos. En este caso, ¿por qué red social? ¿Por WhatsApp? ¿Por Instagram? No sé. ¿Cuándo mostrarle elementos de prueba como diseños alternativos del producto? En su encuesta no tiene que haber ninguna foto de su producto que están ustedes por ofertar, ¿ya? Nada, no tiene que haber nada de ustedes, porque eso va a ser como predisponer al encuestado. Entonces, no, nos va a dar una mala información. De preferencia, busquen imágenes donde no haya marcas, ¿ya? De preferencia. Entonces, con esto ya hemos visto
todos los pasos para hacer un diseño, ¿no? De un formulario. No era nomás sentarnos a pensar qué preguntas voy a hacer, sino saber cómo formular nuestras preguntas. ¿Ya? Para concluir un poquito, quería mostrarles este video. Voy a compartir que vamos a utilizar la herramienta Con la herramienta Google Drive. Una vez estamos identificados con nuestro usuario y contraseña en Google, lo que hacemos es ir a la casilla de aplicaciones y seleccionar. Hola, en este vídeo os voy a contar cómo crear un cuestionario con la herramienta Google Drive. Una vez estamos identificados con nuestro usuario y contraseña en Google, lo que hacemos es ir a la casilla de aplicaciones y seleccionar Drive. Haciéndolo, entramos en el entorno de Google Drive, que nos permite, entre otras cosas, ir al botón nuevo, seleccionar en más y crear un formulario. Si clicamos, nos aparece el entorno para la creación del formulario. Aquí colocaríamos el nombre del formulario y ahora podemos ir añadiendo preguntas. Esta primera pregunta pues sería la que consideráramos y podemos escoger el tipo de preguntas que queremos desarrollar. Si clicamos, vemos que nos aparece un menú desplegable en el cual podemos escoger qué tipo de pregunta queremos. Pues habitualmente hemos trabajado con las de selección múltiple, escogemos y aquí nos permite escribir las contestaciones. Una vez creadas todas las contestaciones, podemos añadir otra pregunta presionando en el botón más que aparece a la derecha. Esa nueva pregunta no tiene por qué ser del mismo estilo, entonces en lugar de seleccionar un múltiple, pues por ejemplo, respuesta corta. Podemos ir seleccionando el botón más e ir aumentando el número de preguntas de nuestro cuestionario y una vez lo tenemos terminado, solo tendremos que enviarlo. Para enviar, arriba a la derecha, en el botón, clicamos y si lo que queremos es poner un link, pues bueno, aquí tenemos el enlace. Para que no nos salga este enlace tan largo, podemos acortar la URL y esta sería la dirección que copiaríamos y pegaríamos para que nos contestaran el formulario. Y eso es todo. Bueno, y así de sencillo es el tema de hacer formularios en Google. Vamos a hacer uno en Bienvenidos la a Saber clase. Programas, soy Almudena y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar Google Forms, la herramienta de formularios de Google. Ya. Vamos a hacer uno en clase también la siguiente semana, pero por lo menos ya vayan ustedes haciendo un poco en borrador, un cuadernito, en una hoja reciclada para ir formulando. ¿Ya? Entonces tienen una semana. Ya esta es nuestra segunda semana, ¿no? De clase. No se olviden que la tercera semana de clases me tienen que presentar el avance de los capítulos, ¿no? Eso ya Sí, ¿cierto? Ya me presentan el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Tienen que estar los 3 capítulos más este trabajo del formulario. No es necesario que el formulario esté en Google todavía, no es necesario, pero sí en borrador, en una hojita. Pueden hacerlo si quieren en Word, no hay pena, pero ese día lo llevan impreso a clase. Yo creo que ese va a ser justamente presencial, ¿ya? Y ahí lo vamos a revisar, porque tengo que revisar sus 3 capítulos, tengo que sellarlo. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? por ahora no. Por ahora no, ya. El día viernes entonces les estoy mandando
las actividades, el cuadernillo de actividades tanto de AO como de PQO, ¿ya? Para que vayan avanzando. Eso se presenta hoy, a ver, quedamos que al finalizar el tema, ¿no? O quedamos para la siguiente semana. Creo que mejor es para la siguiente semana, ¿no? O sea, me refiero que si se los doy mañana, que es viernes, me lo presenten el lunes, el de AO, y el miércoles, el de PQO. Mejor al finalizar el tema en el si es posible. ¿Mm? ¿Ah, no se las pasé la diapositiva todavía? Mejor al finalizar el tema si fuera posible. Ah, ya. Finalizar el tema. Y la diapositiva de ayer creo que no, aunque no he revisado el Classroom. Ya, a ver, ahorita la voy a pasar entonces. A ver, ¿saben qué es el tema que me preocupa un poquito? Les soy sincero, no lo digo por todos, tal vez 2, 3 o 4 personas se salvan, pero no sé si es que no están leyendo ustedes o están solamente resolviéndolo por resolver y no están aprendiendo, porque yo a veces en las clases les pregunto, les hago preguntas que ya estaban en el cuestionario, no me responden, le hago preguntas que como que ya hemos hablado anteriormente y tampoco me responden. Entonces como que me queda esa pauta de que no sé si lo están leyendo o se están prestando los cuestionarios, ¿no? No creo la verdad que se estén prestando los cuestionarios porque son largos, pues, ¿no? Pero no sé si de verdad están leyendo, por eso yo digo, por mí, yo lo dejaría al finalizar el tema. Es mucho más cómodo. Termino yo el tema y ustedes me presentan su cuadernillo de actividades. Pero eso involucra mucha responsabilidad, ¿saben? Responsabilidad de ustedes, no la mía. En que ustedes hagan las cosas y mi problema es el siguiente, Liz, para que todos me entiendan. ¿Cuándo existe mejor aprendizaje? Cuando Liz ya ha leído antes o ha hecho un trabajo antes y va a la clase con una idea. Entonces Liz va a asociar lo que leyó, lo que resolvió, con la explicación que dé el docente. Entonces su aprendizaje va a ser más significativo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué me sucede con ustedes? ¿Hay un aprendizaje? Hay un aprendizaje. ¿Significativo? No muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando les explico el tema, todos me entienden a la perfección. Y ese es un aprendizaje de primera instancia. Bien, no está mal, pero te quedaste solo con eso, con lo que yo te di. No nacieron preguntas, no nacieron dudas, porque no tenías la base. Entonces te pregunto, ¿se entendió todo? Y me dicen, sí, perfecto, sí. Y en otras palabras, sí me entendieron lo que yo hablé. Pero tal vez cuando empiece esa persona a hacer una semana antes de presentar el cuestionario, va a encontrar cosas que no entiende y va a decir, ay, ¿esto cómo era? Ay, no lo encuentro, ay, ¿cómo será? Y se quedó con el ay. Entonces hay un aprendizaje poco significativo. Ahora yo les digo, por mí, no hay pena. Yo lo recibo el trabajo al final del tema. Pero ya va a ser responsabilidad de ustedes, porque también no son niños, que el aprendizaje sea significativo. Si ustedes no ponen de su parte, pues va a ser muy complicadito, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos al final del tema? No sé mis compañeros qué opinan. Pero opinen los que van a clase, ¿eh? Y los que presentan. Yo creo que sí, está bien. Y Meli Sole, a ver. Sí, veo unas caritas de Sole que creo que ella quiere presentar la semana que viene.
No, no, yo no estoy, por ejemplo, por eso dije unos 3 o 4 se salvan, dije, ¿no ves? Yo la verdad siempre le decía a Soleina que era muy flojita. Y yo la verdad no se lo digo de mala. Yo soy muy directo a veces al decir las cosas, pero no lo digo con mala intención. Pero la verdad estoy contento porque me ha presentado toda la fecha. Yo ahorita lo tengo en mi auto, su cuaderno selladito. Entonces, o sea, me alegra, ¿no? No, no lo digo por ella, me alegra. Eso quiere decir que está Voy haciendo. a, Inge, voy a repetir la pregunta. Si es que quieren que la presentación de los cuadernillos sea al finalizar el tema o conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, la opción sería que nos dé el cuadernillo este viernes y presentarla la semana que viene en cada materia correspondiente, lunes y miércoles. O esperar que se termine todo el tema y presentar al finalizar todo. Esa es la pregunta. Correcto, correcto. Porque un tema puede tener 3 actividades, por si acaso. Dije, yo creo que mejor hay que ir haciendo, porque si lo dejamos acumular hasta finalizar el tema, se nos va a juntar todo y no es la única materia de ustedes, tenemos también otras, así que en mi punto de vista yo creo que hay que ir haciendo a medida que avancemos. Ya, eso es por votación, va uno. Pero y este lo va a ir mandando, ¿no? Sí, La sí. cosa es la presentación, ¿no? Porque lo puede mandar, digamos, hoy, lo podemos tener hecho para el lunes. Ya, si lo pido no el lunes, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, por ejemplo, de AO ya se le iba a mandar las 3 de todo el tema. Ah, Bueno, como nadie más habla, votación. Votó Liz y votó Leonardo. Pero ¿por qué cree que hablemos dijo que solo 4 van a clase? A los que van a Pero no me clase, gusta ¿por qué no van? pensar lo que Francisco, a abierta ver, la ¿qué dice pregunta. Francisco? No, igual no a le pesar escucho. bien. No A le mí no me escucho. gusta escuchar. ¿Mm? Es porque no quiero estar aquí. No, La soy ver- una persona muy diferente. Me gustan esas cosas porque respeto mucho a cada persona. Y respeto más que todo el problema que puedan tener. Mire, ¿sabe qué? Lo escucho a Marco Antonio Solís, la verdad, pero no le escuché a usted. Escucha, María Solín, dije, Ajá, a Marco Antonio Solís. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Responsabilidad de ustedes, ¿ok? Yo mando las actividades y total el día de que termine el tema me lo presentan. ¿Listo? Ya, muy bien. Así quedamos. Entonces, recapitulo. Este lunes tenemos clases teóricas, ¿ya? 5:30, por favor, para iniciar con la explicación de los análisis. Y como le dije a Kevin, aunque no le gusta la idea, opinan los que van a clase, ¿ya? En el día miércoles, por favor, sí o sí tenemos ya la exposición de su compañero Enrique y Diego. Así que, por favor, si existen personas que tienen como Diego, por ejemplo, trabajo, eh, tienen que hacerme notar, ¿ya? O tienen que mandarme un mensajito y decirme, ingeniero, por favor, la exposición la vamos a hacer 20 minutos antes de que acabe la clase, por el tema del trabajo, ¿ya? Pero eso tiene que estar justificado con una carta de trabajo, ¿ya? No es que ustedes me digan, estoy trabajando, ingeniero, voy a llegar tarde. No, con su carta de trabajo que ya debieron entregarme porque llevamos 1 mes y 2 semanas, ¿ya? Entonces, en ese tema yo lo entiendo porque Enrique me presentó, pero los demás grupos, la exposición inicia a 5:30. 5:30 no está, yo continúo mi tema, ¿ok? Y hay personas que no han ido, por ejemplo, para que se les dé los temas. ¿Se acuerdan que hicimos equipo de A2 para las exposiciones? ¿No ven? Entonces esas personas pues se buscarán el tema. Búsquense ustedes un tema, pero con respecto al contenido y díganme cuándo van a exponer, pues, ¿no? Pero tiene que ser en base a lo que se va avanzando. ¿Ya? Y el día jueves, la clase presencial, reviso los 3 capítulos más el borrador del formulario. Ahora, el día jueves, les voy a poner los horarios para que no estén esperando todos sin hacer nada. ¿Ya? Voy a poner horarios. Por ejemplo, el grupo de las mermeladas será de 5:30 a 6 menos 10, por ejemplo.
Entonces les pido ser puntuales con su horario, ¿ya? Muy bien. Si no hay más consultas, nos vemos la siguiente semana, ¿ya?